con nosotros de qué se trata esto de la innovación frugal. Así que nada, los dejo con él. Bueno, buenas tardes. Pregunta, ¿todos son estudiantes de ingeniería? Ok, perfecto. Ok, entonces va a ser más fácil porque entonces podemos hablar en el mismo tipo de lenguaje. Rápidamente, no sé si pasa. No. Ok. Y como para ver las filminas. Bueno, un poco de mí es técnicamente la filmina que seguía. En caso de que se pregunten mi acento, yo soy de Costa Rica, característico por la R, que no decimos R, sino decimos R. Entonces, Costa Rica, por ejemplo, o ferrocarril, entonces de ferrocarril. Entonces, y bueno, y tengo 12 años de vivir en California y 6 años de vivir en el Silicon Valley, o donde he trabajado en proyectos básicamente ingeniería social. El problema es que cuando decís ingeniería social en inglés, significa otra cosa completamente diferente, que es el hackeo de las redes sociales, ¿verdad? Pero a mí me gusta más la terminología de ingeniería social como lo utilizamos nosotros. Y sí, no pasa. No me llega ahí. No lo logro pasar. Y bueno, entre mis actividades me encanta el tema de andar en bicicleta, en la montaña, me gusta mucho la finca, tenemos en mi familia una finca y todo lo que es tema ríos, ecología y demás. Entre en mi background profesional, durante 3 años trabajé con el Servicio Geológico de Estados Unidos en la construcción de un escenario, porque a pesar de que California es súper seco, hay probabilidades de que si quieres pasar a la otra, le das clic. Bueno, puedo intentarlo yo. Eso fui yo. Ok, awesome. Y es un escenario en que en California va a pasar unas inundaciones y no, la pregunta no es si van a pasar, sino cuándo. Entonces tenemos terremotos y también vamos a tener inundaciones extremas. En el 2014, 2013 hizo un proyecto con Google de darle celulares a gente sin casa para no solo rastrear qué tipo de actividades ellos buscan, servicios, sino también conectarlos a servicios de, por ejemplo, trabajo, salud, familia. Y ese proyecto llamó mucho la atención y fuimos entrevistados ahí en esa foto por el New York Times. Y bueno, ahí estaba. Básicamente ella era una homeless, ahora ya no es más, fue asignada a una vivienda y estamos haciendo un UX, un taller de experiencia del usuario. Creamos un sistema operativo totalmente nuevo para esos celulares para los homeless. Y como mencioné, 6 años de trabajar en la Universidad de Santa Clara y he estado haciendo muchos recorridos por Centroamérica y Sudamérica sobre este tema de innovación frugal. Ok, yo creo que sí no fui yo. No me, si quieres, les digo yo como, pues que no sé si tengo que estar más cerca. Siguiente. No. No. Problemas técnicos. Ahí. Ok. ¿Qué? La cercanía. Ok. Debería apuntar al cañón. Ok. Ok. Y bueno, un poco sobre el Frugal Innovation Hub. Básicamente, esas son las áreas de interés de trabajo, sostenibilidad, materiales frugales, telefonía celular, thermal solutions, salud pública. Y trabajamos con toda esta cantidad de organizaciones, non-profit, universidades, corporaciones y emprendedores sociales. Y tenemos una cantidad de proyectos extras, por ejemplo, programas, hackathons, certificados y demás. Y estos sí aparecen. Ese soy yo, creo que el problema es el usuario. Esos son diferentes tipos de proyectos que hemos hecho allá. Este es, por ejemplo, una aplicación para prenatal, para mujeres en condición prenatal en África. La aplicación se anda utilizada en Uganda. Este fue un sistema hidropónico. Este es sensores para medir la cantidad de agua en los ríos. Esta es una aplicación para Nicaragua sobre cambio climático. Esto es para Islas Galápagos y es para promover turismo.
y esta fue un sistema de purificación y de transporte de agua para Guatemala. Pero bueno, entrando ya de lleno, quisiera empezar por el tema de qué es innovación, eso podría ser totalmente una charla por sí solo, pero básicamente de una forma más sencilla, innovación es la intersección entre un producto que es nuevo, que se puede ejecutar y que agrega valor para un usuario. Valor agregado siempre es como la parte donde es más complicado definirlo. Nuevo, bueno, es relativamente fácil de definirlo, que se puede hacer, tiene que ser tangible, pero el valor agregado es muy subjetivo muchas veces. Cuesta mucho decir esto le agrega valor a una persona, porque puede ser desde un punto de vista muy subjetivo. Entonces, una forma simple de entender valor agregado es básicamente quitarle el costo, el beneficio. Entonces, la diferencia entre costo y beneficio sería el valor agregado de un producto. Y nosotros, desde la innovación frugal, lo que nos enfocamos mucho es en esto, que es el beneficio para el usuario. Vamos a hacer un caso estudio rápido. Esto es una estufa que se desarrolló para un campamento en Kenia y fueron una gente que se llamaba estufa de energía solar CookKit. Y básicamente, como se muestra en la pantalla, era una estufa que calentaba alimentos, tenía para colocar y calentar. ¿Y cuál era el concepto? Rápido de hacer, fácil, se va a un campo de refugiados, se distribuye, era en África, por lo tanto había suficiente energía para hacer eso. Y no solo eso, sino que evitaban dos cosas. Uno, el humo, porque ellos cocinaban o con carbón o con leña. Y dos, también la parte de deforestación. Decían, bueno, si esto pega, podemos evitar deforestación porque ellos lo que utilizan son leña para su alimentación, para cocinar. Y lo distribuyeron, pero fue un fracaso rotundo. Las razones por las cuales fue un fracaso rotundo fue porque en Kenia, esto fue en 1995, en Kenia las familias no son de 3 personas o de 2 personas, son de 5, 6 o más, son familias extensivas. Entonces tener 2 aros para cocinar no era suficiente. Irónicamente, dieron esa estufa con un manual de cómo cocinar comida. Pero sí, suena súper bien, ¿no? Le dan un manual sobre tipos de alimentos que pueden cocinar. Pero en esa cultura, principalmente para el campo para los refugiados, la cultura musulmana extrema no permite a las mujeres leer. Entonces, esos libros de cocina no pueden ser utilizados. Y no solo eso, sino el otro tercer punto es que lo promovían como, tranqui, cocina, deja la comida aquí, salgan, y eso se cocina solo. Pero eso no podían hacerlo porque la comida se la llevaban, se la roban. Entonces, esto es un contexto, es uno de los ejemplos en que se diseña un producto, el producto es sumamente funcional, pero se desconoce el contexto donde va a ser implementado. Ok, podría decir uno, entiendo desde el punto de vista social esta situación de entender el contexto, pero esto pasa también a nivel de compañías. Este es el caso de un amigo mío, se llama Greg Thyme, él es ingeniero industrial, y ellos crearon este tipo de esterilizador de batas. Vos metías la bata de médicos y la limpiaban. Esto fue hace 4 años atrás, 5 años atrás. Invirtieron $1.250.000 en desarrollar ese esterilizador de batas. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando llegaron y lo implementaron, se dieron cuenta de varios obstáculos. Uno, los doctores, sí, muy bueno, excelente, me parece muy buena la idea. Lo pusieron, nadie lo usaba. Porque el flujo del trabajo de los doctores no les daba para llegar, quitársela para meterla ahí, agarrar otra, irse. El flujo es demasiado rápido, no solamente cuando venían de fuera, sino también entre actividades que hacían internamente. Pero no solo eso, sino que también el departamento legal no les gustaba mucho la idea, porque utilizar eso aceptaba de que las batas de los doctores estaban contaminadas y eso tenía una cierta repercusión a la imagen del hospital. Entonces también fue rechazado por ese lado. Y segundo y tercero era el tamaño. Aparentemente era de este tamaño y pues no era cómodo poner semejante aparato en los hospitales. Todo esto suena lógico, suena obvio, pero si no llegas, si alguien no se hubiera sentado con un doctor y ve el flujo de trabajo y se da cuenta, no, esto nunca hubiera funcionado por el tipo de flujo profesor,
estos se hubieran evitado cierta cantidad de dinero en este desarrollo. Ya lograron desarrollarlo de una forma diferente y ojo, con el COVID, obviamente ahora fue un éxito. Entonces ahora más bien están teniendo mucha demanda. Entonces, ¿qué es innovación frugal? Básicamente, uno, su origen, Gandhi, en el 40, en los 50, lo que les decían a la gente es, en la India, juéguensela. El gobierno no puede llegar ahí y ustedes tienen que buscar qué recursos tienen ahí para solventar sus problemas. Cualquier coincidencia con Latinoamérica es pura coincidencia, sí. Segundo, el origen del nombre fue una revista que se llama The Economist, un tipo que yo dijo, esto se llama innovación frugal. O sea, ni siquiera fue como que alguien hizo una investigación o alguien, no. Un tipo simplemente empezó a ver este tipo de innovaciones y le llamó innovación frugal. Es un concepto en desarrollo en el sentido de que todavía existen mucho de desarrollar. Por ejemplo, no existe una metodología consolidada sobre ese tema. Y en Latinoamérica es incipiente, pero nosotros consideramos que hay muchos casos simplemente que no se les llama innovación frugal y ahorita vamos a ver uno de ellos. Y estos son la gente que son como los máximos exponentes. Jaideep es un profesor de la Universidad de Cambridge, Navi es un consultor del Silicon Valley, Radha Basu es una emprendedora y la fundadora del Frugal Innovation Hub. Cornelius es un profesor de la Universidad de Hamburgo, en Alemania, y Peter es de la Universidad de Erasmus. Con todos ellos he colaborado, menos con el de Navi, que es el de la Silicon Valley, vecino de nosotros, porque aparentemente no le caía Santa Clara, no sabemos por qué, pero bueno. Muy bien. En todos los países, en su mayoría, hay formas de expresar unas soluciones improvisadas. Por ejemplo, en la India, eso se llama yugat. En Colombia le dicen colombianada. En México le dicen mexicanada. Por ejemplo, mi país le decimos malicia indígena. Y en Brasil le llaman gambiarra, y en China yuanxin, y en Estados Unidos básicamente el do it yourself. Pero aquí quiero recalcar dos cosas. Uno, no son solo productos. Para nosotros, la malicia indígena es una forma de pensamiento. Lo que le llaman en inglés street smart. Y acá ustedes tienen un concepto que se llama viveza criolla. Y ustedes se van a pensar, pero ¿qué hace Maradona ahí? Nosotros hablando de innovación frugal. En los 80s, cuando el tipo hizo eso, se vio demasiado mal por el mundo. El portero, por cierto, de Inglaterra, lo odió toda su vida. Pero se le halagó de cierta forma esa rapidez de que en ese momento sacar la mano y hacer el gol. Esa astucia, esa viveza, es lo que estamos buscando, lo que estamos tratando de recalcar aquí, pero no necesariamente de un conocimiento malo, de una connotación mala, porque entiendo que ese término tiene una connotación mala acá. En Costa Rica, malicia indígena es bueno. Cuando tenés malicia indígena es porque sos chispa, vas más adelante de la jugada. Aquí no, pero bueno, lo que trato de resaltar es la idea de que esa chispa, esa recursividad para hacer soluciones es lo que tratamos de tratar de resaltar con la innovación frugal. Ok, se supone que era una pirámide, pero lo modificaron a hacer un cuadro. Aquí arriba ven el 45.8% de la población mundial, de los recursos mundiales, y el 1.1% de la población maneja de 45.8%. Mientras que acá abajo está el 1.3% de los recursos del mundo distribuidos en 55.0% de la población mundial. La innovación frugal se trata de diseñar para esta gente que está acá. ¿Cómo se le puede diseñar productos a esta gente que tiene requerimientos y especificaciones muy diferentes al resto de la población? Tal vez a veces es bueno decir lo que no es innovación frugal, que no es algo barato, no son tecnologías nuevas, no es una teoría o una metodología y no es solo para mercados emergentes. Les enseñé ese cuadro donde salían ese gráfico, que innovación frugal es solamente para la gente en la base de la pirámide. Hay varios casos donde se han registrado desarrollos en la India que han pasado a Estados Unidos, porque son baratos y se utilizan en ciertas condiciones extremas. Por ejemplo, para los policías, hay varias tecnologías que se han desarrollado para que los policías en Estados Unidos utilicen tecnologías que se desarrollaron en India porque son portátiles, por ejemplo.
Entonces tienen un valor agregado que en Estados Unidos funciona muy bien. Ok, entonces ahora sí, definamos qué es innovación frugal. Es un marco de trabajo que se enfoca en soluciones que son para gente con recursos limitados, enfatizando en 3 temas: simple, asequible y con alto rendimiento. Y profundizando en el contexto, o sea, entendiendo el contexto donde ese producto se está desarrollando. Características: se maximiza el valor agregado de un producto, mientras se le baja el consumo de energía, capital, tiempo y capacidad de un producto. Coloca al usuario en su contexto, en el centro del diseño. Básicamente la pregunta es, en vez de estar diseñando para un problema, diseñemos para una solución, para una población. Y soluciones suficientemente buenas. Y aquí voy a hacer una pausa. Soluciones suficientemente buenas. ¿Qué es lo que ha pasado? En mi experiencia, 10 años trabajando con ingeniería en este tipo de productos. Se busca desarrollar funcionalidades y agregarle funcionalidades y agregar funcionalidades a un producto. Y muchas veces la solución es más simple de lo que creemos. Y también por otras veces nos ha tocado como que la gente no quiere prototipar, no quiere tirar la solución al campo, a que la gente lo use, porque no está lista, siente que van a quedar mal. La innovación frugal es, hey, ¿saben qué? Tiren eso al campo, porque la información que nos va a recibir, que vamos a recibir de eso, nos va a guiar a seguir diseñando de acuerdo a lo que el cliente necesita. Entonces, en vez de reservarse los prototipos, en vez de no probarlo, tirémoslo al campo, iteraciones que sean rápidas, que sean baratas y que sean de bajo costo, baratas. Y potencializar los recursos locales, que es básicamente qué hay alrededor, qué podemos utilizar para palanquear esa solución. 3 principios: 1, entender el contexto; 2, entender la necesidad; y 3, menos recursos o potencializar los recursos que están disponibles en el lugar. Esto es clave porque no hay recursos. Estás desarrollando una solución en un lugar donde no existen los recursos. Tenés que identificar qué recursos existen ahí para poder palanquearlas, para poder explotar esos recursos. Ok. Esto es, cuando se empezó a hablar de ingeniería frugal, los ingenieros comenzaron a repensar qué sería ingeniería frugal desde las ingenierías. Y esta Universidad de Hamburg vino con estos 3 grandes parámetros de diseño que utilizan para desarrollar productos desde la ingeniería frugal. No desde la innovación frugal, sino desde la ingeniería frugal. El primero es una relación de costo. Ellos dicen de bajar el costo de entre un 66 a un 3%. Eso es, según los cálculos de ellos, lo que vendría a ser innovación frugal. Para mí, el hecho de bajar un 5% o bajar un 10%, me parece que es más que suficiente. Ellos están en ese rango de 3 a 66. Segundo, enfoque de soluciones de funciones básicas. Nuevamente lo que les está diciendo, quitarle complejidad a una solución. Y tercero, optimizar el resultado. Que básicamente es, muy bien, si le quitas el precio, si le bajas el costo y lo simplificas, no quiere significar que el rendimiento del producto vaya a bajar. Tiene que mantenerse en el mismo o aún mejor. Este cuadro a mí me gusta mucho porque presenta la relación entre calidad y costo. Cuando el precio sube y la calidad sube, vas a tener un producto que es lujoso. Cuando lo tenés el costo es alto, pero la calidad es baja, experimental. Cuando el costo es bajo y la calidad es baja, básicamente un producto chino, por lo menos así lo decimos nosotros. En innovación frugal se busca ahí, cómo colocar un producto en ese cuadrante donde sea de alta calidad y de costo bajo. Esta es la relación entre calidad y costo, pero si nos fijamos en la tercera, que es las funcionalidades esenciales, para mí esa es la esencial. ¿Por qué? Porque si vos te enfocas en las funcionalidades esenciales, lo estás simplificando el producto. No solamente eso, sino que si le quitas funciones, el costo del producto también baja. Entonces, tocas el segundo punto, costo. Y después, desde el punto de vista de rendimiento, si vos tenés un producto que es complejo, de la igual forma tenés puntos de vulnerabilidad, donde el sistema se puede break, se puede tener problemas. Entonces, entre más simple,
menos puntos de vulnerabilidad tenés. Y el mantenimiento de ese producto para el usuario, obviamente va a ser más sencillo. Entonces, ese para mí, de la funcionalidad, es de los tres el más importante. Entonces, no es que voy a hacer un quiz, pero quiero que vean, digamos, el dibujo del tipo con esta botella, y esta es una manguera. Lo que está haciendo es como un dispersor de agua. Y estos tipos, lo que tienen aquí es como para escuchar música. Estos son parlantes y esto es un panel solar. Esto, técnicamente, ninguno de los dos son innovación frugal. La pregunta es, esto no es simple. O sea, imagínate lo que es estar cargando paneles solares y los parlantes en la mano. Eso no es simple y esto no es de alto rendimiento. Estos son más soluciones improvisadas. En los 80 había un programa que se llamaba MacGyver, que es eso, ¿no? Hacer un MacGyver. Es cómo te la jugás con lo que tenés alrededor, pero no es una solución refinada. ¿Qué son entonces ejemplos de innovación frugal? Uno, esto es bastante popular. Esto es en la India. Esto es una refrigeradora que más o menos congela entre los 3 a los 8 grados centígrados por medio de evaporación de agua y es lo suficientemente liviana para andarla cargando y cuesta $30 en el 2019. Normalmente costaba 80, $90 una refrigeradora para esa región de India. Y te permite almacenar frutas, verduras y leche durante 5, 7 días. Suficientemente bueno para las condiciones locales que ellos necesitaban. Este es un buen ejemplo también. Este es un producto chino, pero este es un carro eléctrico. El carro eléctrico más vendido del mundo es el Tesla. ¿Cuánto vale un Tesla? $60,000, $50,000. Este carro cuesta $4,000. Si le pones aire acondicionado, vale $5,000. Llega a una velocidad de 100 kilómetros por hora y alcanza 120 kilómetros de alcance. Bueno, 120 kilómetros no es tanto, pero nuevamente, contexto, en la China, eso es suficiente. Y no solo eso, en una ciudad china, ¿no? Sino que súper fácil de estacionar, súper cómodo. Y ahora, este carro salió hace 7, 8 años, si no me equivoco, esta marca, y ahora es el segundo carro más vendido del mundo. Claro, en el mercado chino, ¿verdad? Pero bueno, donde hay millones de personas. Otro ejemplo es, ya no tanto pensando en un producto, sino en un servicio. Western Union, ¿lo han escuchado? Que es para transferir dinero. Esta gente, se llama M-Pesa en Kenia, utilizaron un sistema que ni siquiera usaba smartphones, sino que usaban telefonía celular simple para hacer transferencia. En el 2011 hicieron 8 billones de transferencias a partir de teléfonos simples, ni siquiera smartphones. Y lograron sacar 2% de la población de Kenia de la extrema pobreza a la pobreza, pero es algo. Y por último, este es un ejemplo de lo que les iba a contar del caso latinoamericano. Esta gente se llama Quinaya, es de Colombia, y esta gente lo que creó fue un módem que conecta cualquier televisor a la nube y lo convierte en un televisor. No sé si ese es el caso de Uruguay, pero en el resto de Latinoamérica, vos vas a Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, todas las casas, por más pobres que sean, tienen un televisor gigante. No sé por qué, es un fenómeno, no sé, social ahí, que todas las casas tienen un televisor gigante y más de un televisor. Entonces, este tipo lo que hizo fue, ¿cómo yo modifico el televisor para convertirlo en una computadora? Y lo que hizo fue generar este modem y lo que cobran son $5 por mes para convertir ese tele en una computadora. Nuevamente, contexto del COVID y el tipo le ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque las familias necesitan una computadora más para sus casas. Y este es un emprendimiento social que todavía en estos momentos está funcionando. Estos, para los diseñadores, estos 10 criterios les es sumamente funcional para entender qué puntos tocar en el diseño de una innovación frugal. El primero, el enfoque humano, obviamente es transversal, ¿no? No importa qué tipo de producto, siempre queremos estar diseñando para la persona, o 2, el cliente, lo cual son dos enfoques diferentes, tienen intereses diferentes, ¿no? El segundo es el simple, que es parte de los pilares de la innovación frugal.
El económico también es uno de los pilares, pero el resto, si se ponen a ver, local, ecológico, adaptable, ligero, móvil, resistente, distribución de última milla, todos son criterios de diseño que van hacia el valor agregado que le puedes dar a ese producto. Y una nota sobre la necesidad. Por lo menos en la universidad de nosotros, cuando los estudiantes están diseñando y están con una organización para diseñar un producto, les toma alrededor de 3 meses en convertir esa necesidad en un problema de ingeniería. Y les toma mucho tiempo porque muchas veces pasa que inclusive el cliente no la tiene claro, no sabe lo que quiere. Eso es lo que representa esta gráfica. ¿Ya la has visto? No. Esta gráfica lo que empieza con lo que el cliente describió, lo que el director del proyecto entendió, lo que el ingeniero diseñó, lo que el programador escribió, lo que el ejecutivo de ventas describió, cómo se documentó, que por cierto, creo que me da mucha risa porque los ingenieros siempre se ríen ahí, exactamente en esa parte, que nadie documenta nada. Lo que operaciones instaló, lo que se facturó, lo que el servicio de asistencia apoyó y lo que el cliente realmente quería. Esta diferencia, a mí me gusta subrayarla porque es un ejemplo de lo que él describió y lo que el cliente quería. Era algo muchísimo más simple. Y a veces eso pasa muy, muy seguido. ¿Cómo saber que estás diseñando para lo que él quiere y no para lo que él dice? Iteración, testeo, ¿no? Ponerlo ahí afuera a probar la solución. Y eso es otro caso muy interesante. Haier es General Electric. Todos conocen General Electric, ¿verdad? General Electric dejó de ser la compañía que vendía más electrodomésticos. Ahora esta compañía Haier, nuevamente, es China. Ellos crearon esta lavadora y esta lavadora la empezaron a comercializar en China rural. Y resulta ser que de repente los de apoyo técnico los llamaban y decían, vean, aquí tenemos un problema, la lavadora no está funcionando. Tiene una acumulación de sedimento adentro de lo que llamamos tambor, la parte adentro de la lavadora. Después de hacer entrevistar gente, darle seguimiento, se dieron cuenta que las familias estaban utilizando las lavadoras para lavar papas. Y entonces, obviamente, toda la tierra de las papas se acumulaba en el piso de la lavadora. Entonces, ¿qué hicieron? Simple, se acomodaron, desarrollaron la aplicación, desarrollaron la lavadora para que pudieras hacer las dos. Y ese es el producto que tienen ahora, que es una lavadora, pero que también te lava las papas, ¿no? Ahora, aquí hay una relación muy profunda entre la innovación frugal y la economía circular. Normalmente la economía circular, bueno, es el tema de que dejemos de producir en forma lineal, sino en una forma circular los productos que vuelvan a entrar nuevamente al mercado. Típicamente se utilizan estas 5 R's de pensar en reutilizar, reducir, reciclar, rechazar y recuperar. ¿Cómo se asocia esto de la economía circular con la innovación frugal? Pónganse a pensar, si tenés que reutilizar, reducir y recuperar, se trata de volver a utilizar eso para un producto, para una funcionalidad. Y la innovación frugal busca explotar esos recursos locales en un producto nuevo. Entonces, si utilizas el marco de trabajo de la innovación frugal, entonces te permitiría a la vez estar beneficiando al ambiente por medio de esos 3 puntos: reducir, reutilizar y recuperar. Y por último, ¿cuál es la propuesta? Que es lo que les estoy invitando a. La innovación frugal es un marco de trabajo, es una forma de pensar. Voy a desarrollar un proyecto que tenga estos 3 criterios básicos: simple, que sea asequible y que sea de bajo costo. ¿Ok? Pero para hacer eso, necesitas el Human or Client-Centered Design. ¿Para qué? Para entender el contexto donde está tu cliente o donde está tu usuario. Estamos haciendo un taller, por cierto, toda esta semana con clasificadores. De los 4 grupos, 3 decidieron usar un celular, una aplicación para desarrollar la solución. Y una de las cosas que mencioné durante una presentación el lunes de una persona que se dedica a la economía circular, que les indicó a los estudiantes, hey, esa gente está en la calle
y estás moviendo cosas, tienes las manos sucias, ¿van a querer usar el celular? O sea, imagínate vos estar en la calle y vas a tener las manos sucias y vas a sacar el celular para registrar algo. No. Entonces, ese tipo de diseño de inputs de información no lo vas a tomar, no lo vas a saber si no estás ahí con ellos, si no compartís con ellos. Y ese tema de compartir, de vivir, también se vuelve mucho en el Design Thinking Process, que es un proceso de diseño para soluciones, que empieza con el tema de empatía. Y entonces, por medio de la empatía, vas a adquirir cierta información que te va a servir para el diseño de innovaciones frugales. Entonces, esas tres herramientas van muy de la mano para el diseño de sus producciones. De ahí en adelante, la creatividad de ustedes es lo que cuenta, porque esto no es como una receta, ¿no?, que puedes seguir, sino que son un marco de trabajo que te da ciertos criterios para diseñar ciertos productos. Y por último, las tecnologías emergentes, que a veces se nos olvida que existen y que son muy asequibles. Tecnologías emergentes son, por ejemplo, inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial en este momento es súper cara de desarrollar. O la IoT, que no es tan cara de desarrollar en estos momentos, pero todavía está en proceso de desarrollo. Pero hay algunas tecnologías emergentes que ya están suficientemente desarrolladas que el costo ha bajado. ¿Cuáles serían esas? Por ejemplo, los teléfonos celulares. Actualmente en Estados Unidos hay más teléfonos celulares que gente, y en el mundo creo que el 87% de la población mundial tiene algún tipo de teléfono. Esas son herramientas que uno puede utilizar para el diseño de soluciones. Segundo, son sensores. Se ha utilizado mucho en República Dominicana, Nepal, el desarrollo de sensores para invernaderos, para detectar condiciones de humedad, de viento, de acidez del suelo y demás, que va conectado a una aplicación. Los drones en estos momentos en campamentos en Colombia, de venezolanos, se utiliza drones para ir a depositar medicamento. Entonces, en un campamento de refugiados de 5,000 personas, los dividen en cuadrantes y el dron va y deposita los medicamentos en el lugar que necesita y regresa. Paneles solares, que creo que eso es bastante conocido. Me extrañó mucho una vez que fui a Galápagos, que habían paneles solares en las calles. Entonces las calles en este momento son iluminadas con paneles solares. Y bueno, tecnología satelital, por ejemplo, GPS, geolocalización. Cámaras, en Costa Rica hay muchos proyectos que utilizan cámaras para darle seguimiento a los animales en extinción, jaguares, por ejemplo. Y bueno, todo el movimiento Maker Lab y el famosísimo Raspberry Pi, ¿no? Que es un ejemplo de una innovación frugal. Algo simple, de alto rendimiento, te da muchas funcionalidades y de bajo costo. Entonces, para concluir, no hay nada nuevo en la innovación frugal realmente. Es simplemente, demos un paso atrás y enfoquémonos en lo que realmente importa para el cliente. Dejémonos de resolver por problemas, dejemos de poner nuestros intereses de primero, sino que empaticemos con el cliente y desarrollemos para lo que ellos necesiten y listo. Porque nos hemos inclinado mucho a que la tecnología ya no es una herramienta de facilitar para resolver problemas, sino más bien se ha vuelto una herramienta para separar, en el sentido de, por ejemplo, los teléfonos celulares, una población, por ejemplo, en los clasificadores, que tienen un teléfono celular pero no saben leer y escribir. Se les vuelve muy complejo. Entonces, la innovación frugal es, nuevamente, vamos ahora nuevamente a lo simple, a lo sencillo, y diseñando para estas poblaciones que están en condiciones vulnerables. Y bueno, y eso sería. No sé si tienen alguna duda, comentario. Sí. ¿Alguna duda o algún comentario? Tengan. Soy bueno, pero no soy tan bueno tampoco, ¿verdad? Esto de escucharme con esto me pone tan... No sé, y es que si no lo hago no se graba. Sí,
les recomiendo, pueden ir a la página de nosotros de Innovación Frugal, bueno, se llama Frugal Innovation Hub. Hay cualquier cantidad de proyectos si quieren como inspirarse en algo. Hay cualquier cantidad de proyectos si están interesados en hidroponía. Hay varios proyectos de eso, paneles solares, aplicaciones, hay demos, por si quieren ver, porque a veces a nosotros los estudiantes les cuesta como pensar cómo pueden desarrollar la solución, ¿no? Cómo pueden entrarle a un problema social. Y ahí pueden tomar muchas ideas de qué han hecho estudiantes allá. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Mira, el Design Thinking viene del D-Lab, que es de una universidad de Stanford, que está a la par de nosotros, por cierto, está como a 20 minutos de nosotros. Y es una herramienta que se utiliza mucho, básicamente para emprendimientos. A nivel corporativo no la usan mucho, pero curiosamente, actualmente hay una cantidad de trabajos en el Silicon Valley en algo que se llama el UX y sí, el UX Experience. Y lo que se busca es gente que pueda sentarse con alguien, que básicamente es empatizar, ellos no dicen, y entender el contexto en donde van a utilizar la tecnología que están desarrollando. Y entonces hay cualquier cantidad de solicitudes de gente, de puestos, para que gente de diseño, ciencias sociales o algunas veces incluso ingenieros, tengan ese contacto con la gente y logran tomar esos insumos para desarrollar los proyectos, porque se han dado cuenta que todavía la brecha entre lo que ellos están desarrollando y lo que la gente quiere es bastante grande. Compañías como Apple lo manejan muy bien, Amazon es espectacular para Customer Service, pero los startups todavía están manejando este producto que va a ser utilizado por los clientes o no, les cuesta mucho el prototipado y, sí, y los insumos para seguir diseñando según esos criterios. Entonces, el Design Thinking Process lo utilizamos mucho para este tipo de proyectos y lo utilizan los emprendimientos y principalmente emprendimientos sociales. Las compañías utilizan otra terminología que está más asociada como el marketing. Y sí, sí, esta era tu pregunta, ¿no? Sí, ok. ¿Algún? Sí. Esta es una muy buena pregunta porque Greg, este amigo con el de la esterilizador, quisimos hacer un estudio de lo que es innovación frugal en el Silicon Valley. Y lo que resultó, porque él es consultor para compañías actualmente, y lo que pasaba, lo que nos decían las compañías es, sí, es algo que nos interesa, sí, nos interesa ir al mercado emergente, pero hay algo que se llama canibalismo. Y eso significa que ellos tienen un producto de alto valor, de alta plusvalía para ellos, y si sacan algo que sea más barato y con una menos plusvalía, puede comerse canibalismo el producto mayor. Entonces, no quieren entrar en un juego en que van a terminar perdiendo. Entonces, en el Silicon Valley dice, sí, bueno, entendemos con el tema del simple y todo eso, nos gusta más el mercado, entender el mercado emergente, principalmente la gente de bioingeniería, que es un tema transversal en Latinoamérica o en mercados desarrollados, pero les da miedo a ese tema del canibalismo. Si nosotros sacamos un producto que lleve estos 3 puntos, nos da miedo que ese producto se consuma, se coma el producto principal que tiene mejores márgenes para nosotros de ganancia. Entonces ahí nos dimos cuenta, bueno, cuando topas con un tema de mercado, de profit, sí, es muy complicado, sí, sí, sí. Neuronales o inteligencia artificial en las redes sociales que te denominas mostrándote algo que vos querés buscar. Vos decís, digamos, los algoritmos que utilizan actualmente en, por ejemplo, Facebook, para que cuando vos veas un tema, te empiece a lanzar sobre ese tema el resto de contenido. Sí, sí. Me pasó una vez con Kentucky, me quedé asustado yo. Pero entonces, ¿cuál es? Porque yo no como Kentucky. Un día dije Kentucky y después a los 3 horas estaba lleno de comerciales en mi Facebook de Kentucky.
O sea, lo que estás diciendo vos, utilizar algún tipo de algoritmo para entender más la necesidad del usuario. Sí, el problema es ese tipo de sistemas lo que te están buscando es, tal vez no lo que vos querés, pero lo que te pueden vender, ¿no? Mientras que aquí lo que estamos buscando es qué es en esencia lo que vos querés y que, por cierto, muchas veces no sabes ni siquiera exactamente qué es lo que buscas. Un muy buen ejemplo de eso es, no sé cuántos son ingenieros de informática, pero los wireframes es una herramienta espectacular para nosotros con los clientes. Decir, sí, es que yo quiero una aplicación que haga esto. Y entonces les enseñamos el wireframe, que es básicamente el diseño, el prototipo de la aplicación, y se dan cuenta que no querían eso. O no, mejor nos vamos por este lado, no quiero esta funcionalidad, si no me interesa más este tipo de funcionalidades. Lo que pasa es que tenés que indagar más, tenés que excavar más adentro de lo que te están diciendo. Entonces, un tipo de algoritmo lo que va a tomar es lo que estás diciendo, pero realmente no te está cuestionando, no te está yendo más adentro, no te está haciendo las preguntas para ver realmente por dónde te interesa. Otro caso que pasó hoy, por cierto, los estudiantes llegaron varios clasificadores y gente de una organización y les empezaron a hacer preguntas, los estudiantes a la gente de la organización. ¿Y qué pasó? Recibieron dos respuestas totalmente diferentes a la misma pregunta. Entonces es como, me llamaron y ¿qué podemos hacer ahora? Porque recibimos información totalmente contraria. Y eso pasa. Y obviamente yo no les puedo darles una solución porque yo no conozco realmente cuál es la respuesta correcta. Lo que les dije a ellos es enfóquense en una sola de las soluciones y sigan ahí, ¿no? Lo que pasaría con tu sugerencia es eso, ¿no? Que puede ser que vos escuches algo de una persona, pero de la otra puede ser que la información sea contraria, ¿no? Entonces, creo que la utilidad sería muy, muy, muy diferente para este caso. Sí. Y otro tema ahí que también me pareció muy, muy interesante que mencionaste, este tema de los algoritmos, de la inteligencia artificial. Allá hay varios artículos y se los recomiendo si les interesa el tema de inteligencia artificial, de cómo ya los algoritmos están tirando sesgos de la misma persona que desarrolló el algoritmo. Entonces, nuestros propios sesgos como sociedad se ven reflejados en el algoritmo. No digo que más adelante se vayan refinando y logremos quitar esos sesgos, pero en estos momentos hay varios estudios que han enseñado cómo se sesga, principalmente desde el punto de vista de salud, para los afroamericanos en Estados Unidos. Y implementan los algoritmos y en la vida, en la situación real, comienzan a ver cómo esta población se ve viendo marginada por el algoritmo, cuando se supone que son objetivos, ¿verdad? No digo que no se logre desarrollar, lo que digo yo es que todavía falta testeo. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Y el otro tema es que sí, los recursos. Claro. Sí, sí. Sí. Y el otro tema es que nosotros decimos contexto, ¿verdad? Pero ¿cómo construís ese contexto? ¿Cómo te das cuenta que hay estos recursos que puedes utilizar para tu solución? La única forma es charlando, es literalmente hablando con la persona
y empezar, hay un ejercicio que se llama los 5 whys o los 5 por qué, que empezás como si fueras un niño de 3 años que si tiene un sobrino que es ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Lo mismo, irse metiendo para ir entendiendo cuál es el contexto y la única forma de hacer eso es o preguntando o observando o participando. Inclusive hoy hablaban de, bueno, yo fue el que dije eso, de sentarse con un clasificador y ir en un carrito y eso, vivís la experiencia. Ahí ves, ahí vas a tener más información de lo que podrías obtener probablemente en literatura o en una simple entrevista, porque esas cosas las tenés que ver, las tenés que vivir en ese momento, inclusive el clasificador ni siquiera tal vez se dé cuenta de lo que está haciendo. Estamos usando el ejemplo del clasificador, pero eso aplica para muchos otros casos e inclusive para la empresa privada. Y hay un caso de un tipo que lo que hacía era esperarse afuera de los supermercados porque la clientela que él quería eran mujeres que hacían, jefes de hogar, que hacían los impuestos en la casa. Y lo que hacía era, se esperaba en el supermercado, esperaba que las mujeres salieran, le decía, ¿puedo ir con usted para ver cómo hace los impuestos? Le enseñaba cómo hacían los impuestos y con ese input fue y diseñó un software para hacer impuestos. Y ahora el tipo está, sí, ridículamente millonario. El que creó QuickBooks y Intuit, no sé si lo han escuchado. Y así fue como empezó. En época de impuestos, se sentaba, se esperaba, porque sabía que las mujeres eran las que hacían los impuestos, y se sentaba con ellos y decía, bueno, ¿dónde tienen sus problemas? ¿Por qué les cuesta hacer este tema de los impuestos? Y esa es información que no vas a encontrar en ninguna otra parte, ¿no? Tienes que sentarte con la persona, el tema de empatía. ¿Alguna otra pregunta o observación? Hay un montón de información sobre esto, si principalmente en inglés, hay videos que se vuelven muy interactivos sobre el tema de innovación frugal. Lo que sí quiero que se lleven son básicamente los 3 pilares: simple, accesible y de alto rendimiento, y los cimientos, que es que para poder saber vos si es algo simple, si es algo rendimiento y si es de un costo efectivo, es entender el contexto, entender la necesidad y ver qué recursos puedes usar vos para que se llegar a esos 3 puntos de accesible en términos de precio, que sea simple y que sea de alto rendimiento. Entonces, Dave, muchísimas gracias por acompañarme hoy. El micrófono no me ayudó, no sé, me incomoda a veces hablar con micrófono, pero muchas gracias y sí, los invito a que averigüen un poco más sobre este tema que está muy en apogeo. Gracias.